Bienvenidos, amigos contertulios. Hemos vuelto. Efectivamente, hemos vuelto. No nos fuimos a ningún lado, pero volvimos. Si fuimos a Limache, estuvimos un día. ¿Verdad que fuimos por el día de Limache? Por el día de Limache, nos dio la locura y nos fuimos. Pueden ver el video, no sé en qué esquina va a estar, para allá. El editor sabrá. El video anterior, un video cortito, una review de la Feria del Libro que fuimos. ¿Cómo estás, Elías? Bien, Andrés, estoy bien. Me gusta volver a los podcasts. Me gusta este espacio. Sí. ¿Te gusta este espacio? Me gusta. Porque yo no hablo con nadie de esto. ¿Con quién voy a hablar? Pero bueno, Andrés, hoy día tenemos grandeza. Tenemos a nuestro primer gran escritor. Claro, uno más conocido también. Poeta mayor, que se le llama. Claro. ¿No? El gran Nicanor Parra. El antipoeta. Bueno. ¿Algo más que decir antes? No, creo que nada. Vamos directo. La biografía es muy extensa, así que vamos a la biografía. Obviamente tiene más cosas, pero vivió 103 años, ¿no? O sea, biografía tiene, ¿no? Murió hace 3 años, o sea, 4, 5, 2018 murió. ¿2018? 2018 murió. Bueno, comenzaré ya. Escritor, poeta, traductor, editor, fundador de la antipoesía, inspector de colegio, intelectual, profesor de física y lengua. Nace en San Fabián de Lico, cerca de Chillán, en 1914, del matrimonio conformado por Nicanor Parra Alarcón y profesor primario y músico, y Rosa Clara Sandoval Navarrete, tejedora y modista. Viaja en 1932 a Santiago con el propósito de ser carabinero, pero gracias a la beca de la Liga de Estudiantes Pobres le permite estudiar en el Internado Nacional de Barros Arana. Santiago. Sí, en Santiago. Ingresa en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en Matemáticas y Física. Mientras tanto está trabajando de inspector en su antiguo colegio mientras estudia pedagogía. Vuelve a Chillán a hacer clases. En 1935 publica su primer libro, Cancionero sin nombre, que luego desecha, como que lo descarta de su... Como Rosamel, ¿no? Como Rosamel. Bueno, este poemario que hizo también fue bien elogiado por Gabriela Mistral. Sí, tenemos la cita más abajo. Bueno, el catastrófico terremoto de Chillán de enero de 1939 lo hizo retornar a Santiago, donde siguió dando clases con su antiguo internado. En 1943 viaja a Estados Unidos a estudiar mecánica avanzada en Brown University, becado por Institute of International Education. Me gusta cantar en inglés, me gusta. En 1943 publica Ejercicios retóricos. En 1943. En 1946 nombrado profesor de matemáticas racional en el pedagógico. En 1948 nombrado director interino de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. En 1949 viaja a Inglaterra becado por el Consejo Británico para estudiar cosmología. Acá dicen que empieza un poco su búsqueda de antipoesía. Sí, viene de antes, es que piensa que desde su primer libro hasta los antipoemas pasan 17 años. Entonces una búsqueda. O sea, en Cancionero dicen que el Cancionero sin nombre, que no lo encontré en PDF ni lo tenemos acá. Ya hay una búsqueda de una voz propia. Sí. Decían que era muy curioso, que leía mucho. Que le sentían cierta similitud a Lorca con el Cancionero gitano. Claro, el Cancionero gitano, que era muy parecido al Cancionero sin nombre. En 1950 Nicanor Parra realizó una serie de viajes al extranjero, siendo invitado a Estados Unidos, Perú, Panamá y México, entre otros países, tanto para dictar conferencias académicas como para asistir a talleres y otros eventos literarios. Durante este viaje contrajo matrimonio con la sueca Igna Palmen, creo que se dice así. En 1952 con Enrique Lin y Alejandro Jodorowsky se dedican a hacer Los Quebrantahuesos, que lo nombramos en el video de Enrique Lin. Sí. En 1954 publica Poemas y Antipoemas y recibe el premio del Sindicato de Escritores de Chile por esta obra. Esa fue como su gran primera obra y fue lo más revolucionario. Claro. En 1955 recibe el Premio Municipal de Santiago por Poemas y Antipoemas. En 1958 emprendió un largo viaje a Europa y Asia, donde incluyó sus destinos Moscú, Roma y Madrid. Al año siguiente fue invitado al Consejo Mundial de la Paz en Pekín. En 1958 publica La Cueca Larga. En 1962 publica Versos de Salón. En 1969 recibe el Premio Nacional de Literatura. Este mismo año publica Obra Gruesa. En 1971 comienza sus trabajos prácticos Mensaje en una botella y La mamadera mortífera. Publica este mismo año Sermones y prédicas del Cristo del Elqui. En 1962 publica Artefactos de forma de tarjetas postales. Recibe la beca Guggenheim y nuevamente viaja a Estados Unidos. En 1977 publica Chistes para desorientar a la policía poesía.
En 1982 publica Los Ecopoemas. En 1985 publica Hojas de Parra. En 1991 recibe el título Doctor Honoris Causa en la Universidad de Brown. Obtiene el Premio Nacional de Literatura Iberoamericana y del Caribe de Juan Rulfo. En 1992 expone parte de su trabajo práctico en la Universidad de Valencia y en el Smart Museum of Modern Art of Chicago. Es bilingüe este hombre. 2000 es nombrado Honorary Fellow en la Universidad de Oxford, Inglaterra. ¿Qué significa honorary fellow, Andrés? Ya lo hablamos. Como amigo honorario. Amigo honorario. Una cosa así, fellow. 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 2001 expone la totalidad de su obra visual a las ciudades de Madrid y Santiago. Este mismo año fue galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de España. En 2011 recibe el Premio Miguel de Cervantes. En 2012 Nicanor Parra recibe Recibe el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Y en 2018, exactamente en 2018, muere a los 103 años. Bueno. Vivió un poco el niño, es joven este. Extensa vida y fructífera también. Claro, bastantes cosas hizo el caballero. Aunque después los últimos años se perdió, ¿cuántos años? Unos 10 años estuvo perdido. Sí, estuvo principios de Alzheimer también y... Bueno, lo vamos a comentar. ¿Por qué no veo? Estoy muy lejos de ti. Ahí sí. Bueno, obras cumbres, como dijiste tú, ya nombraste sus publicaciones, pero estas son sus obras cumbres, ¿no? Sí, igual creo que no nombré todas. Bueno, Cancionero sin nombre, que ya lo dijimos, que tenía un símil bastante parecido al Cancionero Gitano de García Lorca. Ahí se empiezan a ver sus primeros toques de antipoesía, la vanguardia entrante, el surrealismo, el dadaísmo. Comienza con lo lírico. También tiene lírico. Bueno, no voy a decir nada, después lo hablamos. Ejercicios retóricos en 1943, poemas y antipoemas, que si no creo que acá lo tenemos, de la Biblioteca Popular Nacimiento, que este es el año 54, que este es como su puntapié. Claro, es su obra, ¿no? Sí. Ahí se ve una evolución no solo de su poesía, sino de la poesía chilena en general. Es un escalón en la historia de la poesía chilena, sí. Diría universal incluso. Universal también. Vamos a hablar de lo universal que es Nicanor también. Obra gruesa, que también lo tenemos. Tenemos esta obra gruesa de la editorial, lo vi al principio. Editorial Andrés, del año 80, si no me equivoco, pero fue en el 69. Pero esta edición es del 89. Obra gruesa, una antología, ¿no? Una antología completa desde ese momento hasta todo lo anterior, excepto el Cancionero. Sí. Emergency Poems, como tú lo dijiste, no lo tenemos, pero... Bueno, le gustaba jugar con los nombres en inglés, me acuerdo. Sí. Hay documentales también que habla también un poco en inglés. Uh-huh. De 1972. Artefactos, 1972 también, que es como una exposición. Son trabajos prácticos. Son trabajos prácticos, ¿cómo dijiste? Eran tarjetas de correo, postales. Claro, los primeros nacen como tarjetas postales. Uh-huh. De ahí viene la derecha y la izquierda jamás serán vencidas. Unidas jamás serán vencidas. Uh-huh. Vamos a hablarlo también en la obra. Sermones y prédicas de Cristo el Elqui, que también hay otro tipo de... No de cambio en su poesía, sino que aquí toma hay una pequeña renovación dentro de su poesía. Eso. Y también toma la figura de Cristo el Elqui, que era un predicador que es bastante cucú. Claro. Que tenía como una medida de investigación sobre él y tomó su... Sí, lo persigue. Dicen que lo seguía a todos lados para hacer el libro. Los nuevos sermones y prédicas del Cristo el Elqui en 1979. Y los ecopoemas también, André, en 1982. Que ahí es la última gran renovación de Parra. La última de la antipoesía y también de Parra, claro, ¿no? Sí, los ecopoemas. Uh-huh. Y bueno, como obra grande últimamente, Hojas de Parra, ¿no? Que también lo teníamos aquí, de la editorial Nicanor Parra. Ediciones Sesocris.
Ujú. Bueno, todos estos libros no son nuestros. También tenemos, bueno, chistes para desorientar a la policía, poesía, como tú dijiste, de la editorial Visor de Poesía, y Nicanor Parra Temporal de la UDP. Bajemos, por favor. Influencias. Aquí, sí. Aquí, por fin. T.S. Eliot. Hay mucho de poeta anglosajón y poeta británico también, Andrei. Yo no sé si aquí lo pusimos, pero también tiene harta influencia griega. Todo lo griego romano. A pesar de que no se habla mucho, ¿no? No lo toma directo. Claro, un poeta órfico. Claro, no un mito. Claro, un mitología. Pero toma, o sea, él adquiere el mito y lo desmitifica. Desmitifica la poesía. Bueno, es Rapón, tu poeta. Frank Kafka, Miguel de Cervantes con su Quichot. Tiene poema, incluso dice hasta el Quijote, no sé, más fruto, no recuerdo el adjetivo ahora, tiene derecho a tener una Dulcinea. También dice al escritor del Quijote. William Shakespeare. Una de sus mayores Sí, influencias, William Shakespeare. Lo tradujo también. Tradujo el ¿Hamlet? Hamlet, exacto. Hamlet. Es una influencia, tradujo el Rey Lear también. Rey Lear, sí. Pero Hamlet El Rey Lear, perdón. ¿Qué? Un bilingüe este hombre, ¿no? Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud. Que bueno, en el documental muestra como 3 libros de Arthur en su casa, en su ranchito. Federico García Lorca, como dijimos, en su primera publicación. Carlos Pessoa Bellis. Bueno, que él dice que él recuerda 3 poemas. 3 poemas de memoria y uno de ellos es Nada de Carlos Pessoa Bellis. También está Víctor Domingo Silva y Juan Guzmán Cruchaga. Que son los 3 poemas que se saben de memoria. Vicente Huidobro con el creacionismo, perdón. Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Que aquí vamos a hablarlo después, pero hay unos encontrones, sí. William Blake, que es difícil encontrar a William Blake como influencia. Sí, y eso que es es un gran escritor. Una eminencia. Sí, artista, diríamos. Sí, el artista total. Claro, un artista de los de antes. Dylan Thomas, como te dije, poetas británicos. Dylan Thomas, no sé cómo se llama, Winston Hughes. Auden. Era todo junto. Walt Whitman, el gran poeta del siglo XX. Christian Uneus. Y bueno, el otro día lo dijimos, pero bueno. Christian Hughes era muy amigo de él. Uneus, perdón, soy muy anglosajón. Sí, era amigo de él. Era muy amigo de él. Igual que, no lo notamos, Andrés, pero Millas, ¿te acuerdas? Millas. Joaquín Millas, creo. Te lo busco. Por favor. Y hay 2 amigos que se hizo en el Barro Arana, que fueron sus primeros compañeros de hablar de literatura, sí. de esta rebúsqueda de la poesía y de lo que era lo contemporáneo de ese tiempo, que era la lírica de Neruda y de Gabriela. Bueno, de seguir. Juan José Millas. José Millas. Sí. ¿Y el otro no sale? No, es que lo busqué directamente. Ya. Y bueno, influencia aparte. Rachel Carson, sí. Rachel Carson, una bióloga marina, donde saca su influencia para hacerlo con poemas. Sí. Y bueno, toda esta naturaleza que se encuentra en la obra de Parra. Sigmund Freud con el surrealismo, el psicoanálisis. El surrealismo, como ya nombramos. Carlitos Chapin, que él lo nombra. Él le dice Carlitos Chapin. La cotidianeidad, la física y la matemática. Otra vez lo cotidiano. La naturaleza y la ecología. La naturaleza y la ecología, el dadaísmo, el barroco lírico y el psicoanálisis. Eso es lo que muestra el cancionero, el barroco lírico en su primera obra. Exacto. Eso era la palabra. Ese es el estilo de su poesía en una primera instancia. Bueno, aquí tomando bien, hay una... Hojas de Parra, si no me equivoco. Quien no me acuerdo en este momento quién lo prologa. Mario Rodríguez. Habla mucho de que Parra decía que se sabía 3 poemas de memoria, ¿no? Sí. Y mucha gente cuando se lee a Parra, pasa muchas veces que se lee lo último de Parra. Y lo último de Parra no es rítmico. En especial con lo de los artefactos y otras cosas. Pero si uno va a su primera obra, en especial, por ejemplo, poemas y antipoemas, hay una sonoridad y hay un ritmo constante. Entonces, Rodríguez, si no me equivoco, lo retoma y dice que no es coincidencia que los tres poetas y los 3 poemas que se saben de memoria son métricos. Son todos poetas métricos. ¿Qué pasa? Está ladrando.
Ya, pero no importa. Son poetas métricos los tres. Entonces, también no hay que olvidar que Parra hace coplas, hace... Sí, o sea, hay de todo, tiene sonetos, tiene... Recordemos que Shakespeare también tenía sonetos. Sí, también. Entonces, también tenía poemas. No es todas estas influencias que a veces suenan tan distantes a Parra, Claro. porque él las toma y luego las desmitifica, podemos decir que las destruye o que se aparta o lo que sea, pero no es la antipoesía no nace por sí sola, ¿no? Por algo viene con el anti, ¿no? Claro, no nace porque sí. Claro, o sea, él tiene todo el conocimiento y después desmitifica la poesía. Hay que pensar que Parra es un estudioso del tema. Es como tú dijiste, como Armando Uribe en ese sentido. Como un intelectual. Un intelectual, claro. Y siguiendo, cuando tú me dijiste que se sabía el texto de Carlos Pessoa Vélez, dije, hay mucho de Pessoa Vélez en Parra. Hay mucho en esto de... Bueno, podríamos decir que Pessoa le dio el pie, podríamos decir, en esto de ocuparlo, los dichos, lo popular, esto hay mucho de eso de... Es que Pessoa es muy moderno. Sí. Tiene eso obviamente criollo, absolutamente, pero mezcla el humor también dentro del criollismo. Sí, por ejemplo, pensemos en el poema de Teodorinda. Claro. Deja que crezca unos años más, es un chiste Hay un poema del poema. Hay un poema de Nicanor que es bastante parecido a Teodorinda. Que lo voy a decir. Sí, entonces vi muchas similitudes en eso. Obviamente no voy a decir que... Bueno, Nicanor dice que Pessoa Vélez fue el primer antipoeta, no sé si te acuerdas. Sí. Que lo dijimos en el podcast de Pessoa Vélez. Entonces esas similitudes, ahora las veo, antes yo no las veía, ¿no? Claro, hay que sí, saber. Es fácil enlazar cuando uno tiene el... Claro. Bueno, empecemos con su vida. La familia Parra. La familia Parra. De padres músicos, madre modista, una familia campesina, hermanos Violeta Parra, Eduardo Parra, Roberto Parra. Tiene 8 hermanos, pero los más importantes podríamos decir es Violeta Parra, Eduardo Parra y Roberto Parra. Bueno, nacen en Chillán, ¿no? Pero van viajando porque su padre tenía problemas con el alcohol. Bueno, las palabras lindas de las noticias dicen que era bohemio. Era bohemio. Era alcohólico. Tenía problemas con el alcohol y tenía problemas con, no sé si directamente eso relacionado con su trabajo, no lo estoy diciendo por decir. Pero sí que cambiaban mucho del lugar donde vivían constantemente por el trabajo del papá. Claro, la biografía dice que a los 12 años ya había viajado por... Wow. Que también trabajaba de ferroviario. Sí, fue... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre eso. ¿Inspector de ferroviario, creo? Creo que sí. También trabajó en una cárcel de guardia. ¿Verdad? Fue guardia de una cárcel. Sí. También trabajó para el ejército en materia de ejército, pero no como armas, no sé cómo decirlo. Claro, no. Como aparte, pero en el ejército. Entonces, sí, vivió la mayoría de su infancia viajando entre Chillán, estuvo también en Santiago, y después volvió a Chillán de nuevo hasta que se... ¿Cómo se llama esto? Se afianzan en el lugar. Sí, se afianzan y después, Parra se va. Claro. Eso de que Parra se va, dijimos que Parra se va porque quiere ser carabinero. Sí, quiere ser carabinero. No va directamente a estudiar pedagogía. Y una de las cosas que me sorprendió harto, que en una entrevista de Lalo Parra, decía, cuando Parra se fue, dijo, los voy a ir llevando uno en uno a Santiago, ¿ya? Pero decía, con una condición, porque no eran pobres, pero tampoco tenían mucha plata. Claro. Parra era el único que se había podido ir. Bueno, empieza a trabajar y dice, me los voy a ir trayendo de uno en uno con una condición, en especial a Violeta y a Eduardo Parra, que dejen la música. Dijeron, no quiero que nadie toque música, y si se vienen a Santiago conmigo y ya me los voy a traer, sin la guitarra. Ya. Esa fue la condición. ¿De verdad? Sí, esa fue la condición que le puse. Yo que así se siente muy extraño porque después Parra ama a Eduardo y a Violeta en especial. Violeta la tiene de marcada, claro. Entonces, dice que se trajo primero no me acuerdo si era Violeta o Eduardo, no recuerdo, pero los trajo a ambos. Y que, ellos igual se fueron con la guitarra y seguían insistiendo y Parra les decía, oye, entren a estudiar y no quisieron estudiar. O entraban y salían, una cosa así. Y dijo, hasta que Lalo decía, hasta que mi hermano se cansó y se dio cuenta que ya no íbamos nunca a dejar la guitarra, así que como que no
no aceptó. Claro, como dijo, ya. Claro, pero eso fue raro, porque Parra, aparte, full matemática, full física, bien alejado del humanismo en un principio. Y después cuando él ya trabaja como físico, se dice por él, ¿no? Ujú. Bueno, es que no encuentro lo que estoy buscando dentro de la física. Dice, como ya en su personaje, ya en sus últimos años, que se convierte en su personaje de antipoeta Parra. Muy a lo Dalí. Sí, ya, claro, se convierte en Sí, su propio profeta, sí. por ahí, digámoslo. Y dice, bueno, es que la física no sirve para nada. Dice, él siguió toda la vida trabajando. Y 100 años de profe, casi. Y siguió tradujo varios textos de física. Tiene muchas teorías buenas, Parra, sobre física y matemática. Ideas también, pensamientos. Entonces ese choque a mí me fue bien extraño porque no pienso que diga, bueno, te cae la guitarra aquí no, ¿cachai? No fue directamente así. Claro, o sea, me acuerdo haber visto a estos chicos, a los profesores de Sebastián Porrini y a Diego Ortega. Hablando sobre Parra y decía, Porrini decía esto mismo que tú estás diciendo, de que, él es el mayor, ¿no? Pero claro, ya tiene un poco de su padre músico, la mamá es modista, igual tiene un poco de arte ser modista, ¿no? Entonces, dice, él se aleja del humanismo y se va a lo físico y matemática, que no tiene nada que ver con el humanismo, como tú dijiste. Se dice también que, no, lo he escuchado, no te lo puedo decir de la ciencia cierta, que había cierta lejanía por culpa del padre y la madre, como que hay como cierto distanciamiento. Dicen, ¿cachai? No lo puedo afirmar. Yeah. También se habla de eso con el alcohol. Aunque después otras fuentes dicen que no, igual te decía, Sí, oye, hay foto igual. vamos a tomar unos vinos y después trabajamos, ¿cachai? Pero como que hay una mezcla extraña. Igual, por ejemplo, Parra nunca fue bohemio, nunca fue de fiesta, nunca. O sea, es verdad que en su último año fue totalmente ermitaño, pero nunca fue de fiesta, nunca fue de la farra. De la jalgana. De La jaragana. como la antología de Parranda, ¿cómo era? Claro, Parranda larga. Parranda larga. ¿Qué te iba a decir? Un detalle que te faltó decir en ese viaje, que él llega a Santiago y, pobre total, él fue con... Alguien le dijo que lo iban a hacer algo, si no me equivoco, para entrar a ser carabinero. Ya. Entra a ser carabinero y la sociedad de los alumnos pobres... Sí, si no me lo equivoco- dije, la liga de los... Ah, pero lo dijiste en la biografía. la biografía. Entonces, Ya, digámoslo, que la liga de los estudiantes pobres le da dinero a Parra para estudiar. Sí, lo beca. Lo beca para estudiar física y matemática. Primero lo becan para entrar... ¿Literatura? No, No. deja derecho. Eso, deja entra derecho. para derecho y después se va a matemática y física. Ujú. Eso. Perfecto. Bueno, ahí lo dije. Estudia física y matemática en el pedagógico, ejerce casi toda su vida como profesor, aunque posteriormente enseñando en el ámbito humanista. Bueno, eso bien hay que decirlo, ¿no? Trabajó muchos años siendo profesor de matemática y física, hasta que dice, bueno, voy a dejar de el aspecto matemático, me voy a ir al lado humanista y empiezo a estudiar como en lengua, empiezo a enseñar en... Claro, teoría literaria. ¿verdad? Literaria. Sí. Hasta que llega el momento en Chile donde empiezan a sacar a todos los que no son titulados. A los intitulados de las Claro, universidades. Yo justo hace poco fui a hablar con una profesora que tuve y me decía que ella también, justo en esa época, como que tenía un profesor que tenía una... Publicaciones tenía. Sí, publicaciones, tenía una edad parecida a la de Parra, justo, y era profesor. Y lo estaban echando a todos los que no tuviesen título. Y bueno, el profesor decía, bueno, si viene Aristóteles, viene Platón aquí, no puede dar clase. No puede dar clase porque no tiene título. Claro. Y se cuenta que en la Universidad de Chile, si no me equivoco, está ahí, no me acuerdo si la de Chile o la Católica, porque enseñó en las dos. Ya. Al final de año te pedían una hoja que para decir todo lo que tú hiciste en el año. Típico que se pide, no sé, pues que hagas como profesora de investigación, etcétera. Y Parra entregaba siempre una hoja vacía. ¿Cachai? Hasta que en un momento como se dice como que entre que lo echaron y renunció porque le piden la hoja, cambian el director Ya. y le piden la hoja y le tiran, hay un documento, una conferencia que le tira la pela al director justo eso. Entonces Parra va y le hace un cero enorme. Así como que se da un cero a sí mismo. Ya. Y ahí como que se dice como gente que renunció y que lo echaron. Ya. Y dice, ya Fue no estoy. No, me voy. Claro, y en un momento también dice, no vuelvo ni al pedagógico ni que me amarran. Sí, o sea, no, igual vuelve, pero... no vuelvo. Yeah. Bueno, saltamos un poquito. Comienzan sus viajes hacia Europa, hacia América en general, como tú dijiste.
Es que, claro, como lo del profesor como que pasa tantos años que Sí. entre medio viaja también. O sea, hay que pensar que 1939, si no me equivoco, su primera publicación, El Cancionero Sin Nombre, y después, tú dijiste en 1950 y tantos, su segunda publicación, pasaron muchos años. Y sigue siendo profesor ahí. Claro, entonces en los viajes hace esta búsqueda, empieza a leer y lee más, y empieza a buscar sus primeros pasos de antipoesía. Ahí conoce a Allen Ginsberg. Allen Ginsberg, tienes toda la razón. Entonces tiene esa unión con los beat. Lo Beatnik, también está Andy Warhol por ahí también. Sí, con influencia. con todo esto del art pop. Ujú. Hay otros nombres por ahí que no me recuerdo, pero que no son tan reconocidos, pero sí están aparte de influencia, esta influencia del beatnik, el art pop, toda esta El jazz. la contracultura. Bueno, el jazz y como tú me dijiste el otro día, su hermano. Roberto, claro, lo nombrado Roberto, pero Roberto es inventor del jazz huachaca, ¿no? Que hay un documental que, si no me equivoco, el documental Parra 91, si no me equivoco, San Nicanor Parra 91. Lo tenemos acá después en sugerencia. Que aparece un chico, como un estudiante, claro, tocando jazz en guitarra eléctrica. Y él le dice, ¿puedes hacer lo mismo en guitarra Clásica, creo que le dice. criolla? La guitarra española. En la guitarra española dice, no sé, lo voy a intentar. Y claro, haciendo referencia a lo que hace su hermano en el jazz huachaca. También Roberto Parra hizo la décima de la Negra Esther también, como su obra grande. Bueno, en sus viajes. Aquí, a ver, yo me atrevería a decir, estoy obviamente divagando, que en Inglaterra le empieza más con su... ¿Los Shakespeare todo eso? con los poetas británicos, con todo esto. Yo creo que empieza con su movida antipoeta. Obviamente en Gringolandia está la contracultura, está naciendo, ¿no? Claro. Está toda esta contracultura. Entonces, para mí es como una mezcla de las dos. Sí, es que y los ingleses siempre, bueno, y los ingleses tienen a Shakespeare como lo mejor que ha pasado en el mundo. Es su Cervantes. Podemos debatirlo, ¿no? ¿Me entendí? Pero queda fuera de discusión, pero claro, yo creo que es como igual también Shakespeare tiene eso del humor. Oye, tiene su humor. Bueno, nosotros vimos la vida de Shakespeare, nos pasamos 3 días estudiando la vida de Shakespeare una vida, también lo vimos también. Que tiene sus obras de teatro cómicas también. Pero bueno... También, disculpa que te corte, ¿sí? Hay una cosa que a mí me sorprende, que bueno, el siglo de oro español también, una influencia muy grande en Parra, que yo siento mucho toque a Quevedo. Ya, sí. De hecho me acuerdo, que busqué a Nicanor. Bueno, tiene un poema que nombra a muchos escritores, ¿no? Que nombra, como te dije, al escritor del Quijote, que escribe una nariz pegada a un hombre con la Góngora. A Góngora, haciendo referencia a los dos, yo me imagino. Claro, a Quevedo, López y Góngora. Claro, a los dos, a los tres. Entonces, tiene que ver algo dentro de... Tiene que haber esos sonidos. Me voy a saltar un poco para enlazarlo en lo mismo. Cuando estuve viendo unas conferencias sobre cuando gana el premio Cervantes. Ya. Como que hubo como harto bulla, ¿cachai? ¿No? Harta bulla porque Parra se lo estaba ganando y los españoles tenían esta noción de la antipoesía, algo muy fresco, ¿cachai? ¿No? Bueno. Muy fresco. Y no, para Chile, la antipoesía ya era poesía. A ver, la antipoesía ya se había acabado. Cuando gana premio Cervantes, ya la poesía hay 2011 y la antipoesía 54. 1954. O sea, la poesía en Chile ya se había acabado. La antipoesía ya no existía. No lo quería decir, pero la antipoesía ya era poesía. Exacto, ya se había acabado, no puede existir. Y por eso se renueva se renueva últimamente con los ecopoemas. Claro. Por eso pasa cuando viaja a España, justo cuando está en dictadura. Y está esta famosa entrevista de Parra con la tipa en España y la tipa le dice, oye, háblame de izquierda, derecha, casi que le está ahí, derecha, izquierda, háblame tú, eres de derecha o de izquierda. Y él ya estaba en su momento, ya que era liberal, él. Sí. Entonces, esa época econarquista. El econarquismo, ¿no? Entonces, él está intentando hablar de los ecopoemas y algo que está totalmente adelantado a la época. Entonces imagínate que ya cuando está en esa entrevista está con los ecopoemas, ya no está ni con la antipoesía. No. Y cuando gana el premio Cervantes en 2011, empieza como harta bulla de cómo esto no es poesía, cómo le están dando el premio Cervantes. Y en Chile era como, pero si la antipoesía es poesía, ya es poesía. Es el canon. Claro, ya es canon. O sea, no... bueno,
No, mejor me lo cambio. No, me lo guardo. Espera, ¿vas a decir algo más de esto? Claro, ya de antipoesía, entonces, como que hubo mucha bulla Ujú. y como que recién ahí conecta más la antipoesía con el mundo español. O sea, Y se siente extraño porque existía Quevedo. Es que ahí también es complicado porque Parra es muy... La antipoesía es muy conocida a nivel mundial. Y en España también hay escritores que se han guiado sobre la antipoesía. Sí. Y en Latinoamérica igual, entonces... Que igual piensa que el premio Cervantes no lo dan en personas muy jóvenes, creo yo, estoy hablando Ya. desde la ignorancia, no sé quién es el jurado, ¿cachai? Claro. ¿No? Pero generalmente todos estos títulos más tradicionales son de gente más tradicional, Claro. por lo que generalmente son de años más avanzados. Tal vez por eso hay una cierta desconexión con la antipoesía. Puede Entonces, ser. como que se sentía, los españoles se sintieron muy extraños en ese Ujú. premio, no diré todos absolutamente, Claro. pero que generalmente los que más meten bulla no siempre son los más Ya. ilustrados. Ya. Los más nacionalistas. Bueno, me voy a saltar 2 puntos para que lo hablemos después. Pero... Sí, 2 puntos. Porque estaba hablando de los viajes, ¿cierto? Sí. Quiero saltarme el punto de la Guerra Fría. Ah, eso. ¿Lo digo yo tú? Léelo, por favor. Ya. Bueno, lo voy a leer. En plena Guerra Fría asiste al Festival Internacional de Poesía organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, del Congreso en Washington DC, con diversos poetas comunistas. Bueno, y se entiende para darle más énfasis en la cosa, ¿no? Guerra Fría comunista. Durante el viaje fue engañado por la Casa Blanca para ser fotografiado con Pat Nixon, que es la esposa de Richard Nixon. ¿Richard, Sí. Nixon. Lo que le costó un quiebre de relaciones con Cuba y con otras personas de la izquierda política. Bueno, se dice que lo llevaron a ver la Casa Blanca de turista, podríamos Sí. decirlo, a los poetas. Y se abre una puerta. El sobrino, nieto, ¿cuál? Nieto, el que fue a dar la conferencia de Gonzalo Cervantes. Rojo. No, de Cervantes. Cuando gana el premio Reina Sofía Cervantes, no me acuerdo, va el sobrino o el nieto. Ya. ¿Era el nieto? El nieto. Creo que el el nieto. nieto, el nieto. El nieto decía que se abre una puerta falsa. Una puerta falsa y aparece Pat Nixon con un café y Sí. ahí está la foto. Está la Con un foto. té. Con un té. tecito. Y se ve a Parra con una cara de... Claro, y le acepta, ¿Qué hago? claro, porque ¿Qué hago? no Claro. le va a rechazar el tema, obviamente uno lo acepta, pero él fue confabulado. Po. Claro, y nunca habló de esto Parra hasta No. en una entrevista, Sí. un documental, ¿no? A un amigo de él le está como intentando hacer como una especie de memoria, porque Ujú. a Parra se le está matando desde los 90, po. O sea, nadie pensaba que iba a vivir tanto. Po. Claro, se le mata en los 90 y vivió 40 años No más. sé, y era muy difícil, todos dicen lo mismo, era muy difícil hacerle una pregunta a Parra y que Parra te la respondiese. Era muy difícil. Haciendo una parte de lo que estaba hablando, fue terrible. O sea, los documentales, entrevistas, el tipo está con el libro abajo del brazo para responderte con un antipoema. Sí, Es terrible, o sea. Hay cierta, me acuerdo, hay una como entrevista por teléfono que le hace una radio española, Ujú. lo tengo ahí los links por los del patio, y se siente que las respuestas son predeterminadas. Yo no sabía si esto había sido una grabación compuesta, ¿cachai? Ujú. Porque hasta que yo en un momento lo iba a dejar de ver porque sentía que era como una compilación Sí, nomás, ¿cachai? sí. Hasta que de repente sí responde directamente a la pregunta, pero no respondía nunca, siempre era como desde la antipoesía, desde el personaje del antipoeta. Claro, o con un chiste a veces te Mm. responde, con... Es como mecánico, incluso. Eso no me gustó, de hecho. Claro. Llevaba como 3 videos de Nicanor viéndolo ya y para el tercero me fui a dar una vuelta, dije. Hay una cosa que dice Gamucio, que le hizo Gumucio. Gumucio, perdón. Ujú. Y dice, yo siempre que le hacía una pregunta y me respondía, yo creía que era una exclusiva. Y después cuando lo iba a publicar, me daba cuenta que 7 personas más sabían lo mismo, porque Sí. le decía lo mismo a todos. Porque eran... Claro, que le dicen, ¿quién eres? Te responde con el poema Epitafio. Claro. Que dice, cara desdeñada, pelo, poco un pelo. embutido de bestia y ángel. Sí, de mamá y papá, ya. Voy a volver un poco porque se me Sí, me claro. va el hilo. Entonces el amigo le dice, decía que tenía miedo de preguntarle directamente a su Parra sobre lo de Washington, Ujú. ¿no? Entonces dice que Parra se da la vuelta y dijo, va a ser la típica voy y vuelvo y no va a volver, lo hacía siempre, o sea, el típico que alguien le iba a conversar y dice, espera un poquito, voy y Espera un vuelvo, y poquito. no volvía, ¿no? Entonces, cree que le va a hacer eso y no, pues saca una pizarra blanca y le empieza a escribir un poema Ujú. sobre lo del té. Sí, Y dice, no recuerdo La específicamente. ¿Cómo Sí, pero era? como por aceptar un tecito, me puso café en Cuba,
creo que la cagué, una cosa Creo así, que la cagué, ¿cachai? una Creo cosa que la así. cagué. Entonces, Que fue como la primera vez que habló sobre eso. sí, pues, después el nieto señala que que los que lo llevaban como en un supuesto ámbito artístico a Estados Unidos es un buen de la CIA. Claro, hace después un se libro, supo, sí, después se después hace supo. un libro y viaja a Chile, escribe un libro sobre Parra, el buen de la CIA, y lo va a ver a Parra. ¿Cachai? Y le conversa al nieto, oye, puedo hablar con tu abuelo, y él no lo conocía, entonces le dice, sí, bueno, pasa, y Parra lo ve y le dice, No, chao, no, y lo echan, ¿cachai? ¿No? Entonces lo echan. Lo echan. Ay, se me fue el hilo, weón. Lo echan de la casa. Lo echan de la casa. Ah, bueno, entonces fue nombrado sujeto no grato en Cuba, Sí. ¿no? Y se sacaron todos sus libros de la librería y pensar que es verdad que Parra empieza en un ámbito de izquierda, empieza Claro. no milita directamente, pero sí se asocia parte del partido. al partido, pero no milita así Claro, no bruscamente lleva la como bandera. otro, claro, no se bandera y después pasa al anarquismo, Ujú. pero en ese momento ser de derecha y escritor Claro. o haber estado tomándote un tecito con Con Pat Pat Nixon, entonces Claro. fue muy, muy duro el golpe para él porque fue con todo el propósito Sí, de yo. intentarlo alinear. ¿No? Claro, hacer una propaganda al final. Bueno. Vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar de sus amistades. Sí. Amistad con Riquelin. Bueno, lo hablamos un poquito también en Riquelin, el podcast de Riquelin, que tiene muy pocas views. Vayan a verlo. Que, bueno, el mismo Parra dice que uno de los mejores poetas chilenos es Enrique Lin. Sí. Que bueno, Enrique Lin toma un poco de la antipoesía, hace la mezcla también, tiene sus toques. No tan extrema como Parra o como podríamos decir Rodrigo Lira, ¿no? Rodrigo Lira, claro, eso me gustaría hablar harto de Rodrigo Lira en este aspecto. Entonces, Bueno, tienen quebrantahuesos con Enrique Lin Claro. y Jodorowsky. el quebrantahuesos que era un tipo de... ¿Cómo tú le dijiste? Imágenes, poemas, era un collage. entre Sí, era como un imágenes. collage con recortes del diario, con fotos. Claro, era muy dada, muy Claro, dada. muy dada. Sí. A veces no tenía ningún sentido, pero se hizo. Se hizo, y que era parte del vanguardismo en ese momento. Claro, y bueno, con Enrique Lin una bastante buena Una amistad. una buena amistad, claro. Y bueno, como tú dijiste, como dije yo, tú da lo mismo. Rodrigo Lira. Claro, para mí, Rodrigo Lira, cuando Parra ya va terminando esto del antipoema, lo retoma harto Lira. Y Lira da el último puntapié a la antipoesía. Y El extremo. Claro, y lo manda como que siento que revive y asesina al mismo tiempo la antipoesía, como que hasta ahí llegamos, ese es el extremo, Claro, ese es el que- límite perfecto, Claro, ¿no? fue tan extremo que Claro, hasta aquí bueno, nosotros le dijimos, la deconstrucción del lenguaje la hace la revienta, la mata casi. la hace Rodrigo Lira. Claro, no decimos que fue el primero, obviamente, pero No, pero fue uno de los, claro. no sé si en Chile el más importante, pero sí uno de los mejores en lo que hizo con la antipoesía. ¿No? Lleva, hay cebollas, tiene todo esto de la calle, de lo popular, Claro. mezclado con un lenguaje muy exquisito. Tiene ¿no? el humor, tiene el Rodrigo Lira es humor en la su- ironía al extremo, el doble sentido. Rodrigo Lira es quien se burla de Parra. Claro, y es su maestro al final. Exacto. Él dice que es su maestro y se burla de Parra al final. Bueno, hablemos ya de este confrontamiento con Pablo Neruda. Pablo Neruda, sí. Bueno, se dice que tuvieron mucho altercado. Bueno, conoce a Gorila y a... Bueno, primero el que es un poquito más corto, ¿no? Que saca el cancionero y Gabriela lo elogia, ¿no? Sí. Y ahí dice que Parra va a ser el próximo gran poeta de Chile. Exacto, es que eso justo te iba a comentar, eso, que lo conoce a Gabriela y a Neruda porque se une al partido de de izquierda. Sí, tienes toda la razón, Partido Socialista. Entonces ahí, bueno, ahí los conoce y bueno, Gabriela, no digo que directamente por ello la elogió, pero Claro, eso pero ahí es. los conoce. Ujú. Ahí los conoce. Y bueno, la antipoesía es una respuesta a Neruda, literalmente. Es una respuesta Bueno, a la época oscura de la poesía. a la época lírica. Pero, pensemos en estuve escuchando, estoy parafraseando, ¿ah? Hablaban de la época oscura y ahí metían a Rosamel del Valle, por ejemplo. Ya.
¿Cachai? Como esta poesía tan críptica, tan... Bueno, por algo dice, hubieron 50 años que no existía la poesía hasta que llegué yo y me monté como en mi montaña rusa, ¿no? Tan gótica. Entonces, viene de Residencia en la Tierra, venimos del Órfico con Rosamel, de Altazor con Huidobro. De la nostalgia, de lo lárico también. Venimos de lo lárico. Entonces, de una poesía profundamente seria. Claro, Terriblemente seria. Que la critica mucho. De que él dice una frase que tiene, no lo notaba acá, pero la poesía se endecasílabó, que él la va a endecasilabar, el gran Endecasílabo. desencasilar. Eso mismo. ¿Te entendieron? Pero bueno, hay que pensar eso, ¿no? Que hace la antipoesía una respuesta a toda esta época que, a ver, no me gustó que le haya hecho oscura, porque no... Pero más seria, eso sí. Es que se le dice una época oscura, no lo Claro. dice él, no lo dice una época más grisácea, diría. Sí, es que se refiere a oscura en el sentido de a lo príncipe de las tinieblas. Ujú. A una poesía demasiado críptica, alejada. Claro, hay que pensar en el surrealismo. Es que alejada de la cotidianidad. Era alejada de lo popular, Claro, era alejada claro, del claro. pueblo, como se Claro, dice, sí, ¿no? sí. Entonces, por eso se le trata como esa poesía oscura. Ujú. Lo mismo hablamos con Rosamel. Rosamel no tenía ninguna intención de hacerse conocido. O sea, él escribía, listo. ¿Cachai? No tenía una intención de conexión con la gente. Ya. Entonces, por eso se le trata como de Yeah. poesía oscura, igual como con Residencia en la Tierra. Claro. Entonces, bueno, hay ciertas fotos que aparece obviamente Parra con Neruda. Y hay ciertos roces, siempre como que Parra le tira la pelada, Neruda le tira la pelada también. Hay una anécdota que justo los dos estuvieron en algún momento en Isla Negra. ¿Ya? No recuerdo si lo dijo Parra o Neruda, Mm. que no sé si soy el mejor poeta, le pregunto si es el mejor poeta, haciendo ahí Yeah. una entrevista, queriéndome tirar Yeah. el diario, pues weón. Ujú. Y La dice, noticia. no sé si soy el mejor poeta del mundo, pero sí me alcanza para ser el mejor poeta de Isla Negra. No me acuerdo si fue Parra o Neruda quien lo decía, pero al final se entiende esa Supongo que para, ¿no? esa disputa que hay. Pero hay una vuelta cuando se muere, cuando asesinan a Neruda, hace poco, Hace hace un mes ya se corroboró La muerte de Neruda. que fue un envenenamiento. Asesinado. Que fue envenenado, claro. Espérate, que te voy a decir algo. El primer encuentro que tuvieron Neruda y Parra Ya. fue cuando, o sea, creo, no sé si el primero, pero sí uno. Uno de los más importantes. Fue cuando Parra hizo un discurso para Neruda en la Academia de la Lengua, si no me equivoco. Creo que sí. Si no me equivoco, y bueno, obviamente cargado de ironía, doble sentido. No diciendo que Neruda era un mal poeta, él nunca dijo que Neruda era un mal poeta. No, le decía que era el mejor poeta El chileno. mejor poeta chileno. De hecho, tiene una frase por ahí también sobre Neruda que lo elogia. Dice: hay que saber leer a Neruda o no saber leerlo. Yo traté las dos Y no pude ninguna. y no pude ninguna. Claro, bueno, él hace este discurso y con lleno de ironía, de doble sentido, a lo Parra, a lo antipoesía. Y bueno, Neruda no se lo toma mal, ¿no? Aunque Neruda sí era el serio. Sí. Bueno, pero también tienen poemas dedicados uno al otro también. Sí, eso quería hablar. Ujú. En especial cuando es asesinado a Neruda. Pero, hay cierto cambio en Parra, porque entendemos que son como pollitas literarias, ¿no? Claro. Hay una discusión literaria más teórica que otra cosa. Pero cuando muere Neruda, no voy a decir que Parra cambia el discurso, porque no lo cambia, pero hay cierto mayor respeto hacia Neruda, ya Hacia que no más hay como suave. una confrontación directa, y como que elogia muchas veces más a Neruda Lo hace después de más su suave muerte, también. y lo intenta volver a la palestra, ¿cachai? Ujú. Como que se pierde esa discusión y ya hay una Claro. connotación más de respeto. Claro, es como Pilar Solo al final. Claro, ella entiende que son como ciertas infantilidades, ¿no? Claro. Y él lo entiende claramente. Ya hablamos Ahí está, autorreconocido como de izquierda independiente, haciendo un cambio del último año hacia la anarquía ecológica, ¿no? Este punto me gusta.
Postulaciones en 1995, 1997 y año 2000 al Premio Nobel de Literatura. Bueno. Uy, se dice por ahí que, bueno, él está casado con la sueca. Sí, bueno, cuando es postulado ya no está con la sueca. No, pero tú. Es claro, es la ex, ¿cachai? ¿No? Y está en el Jurado. En el jurado. Se dice que sí y que no, o sea, que porque estaba ella no se lo daban o porque estaba constantemente siendo postulado. No lo podemos saber, o sea, pero... Claro, las últimas dos postulaciones, la del 2000 fue por un grupo acá chileno que juntaron como 1000 firmas para postularlo. La segunda fue por un escritor que también juntó firmas. Y la primera no sabría decirte. Pero claro, yo creo que ahí está como una espinita en Parra, ¿no? Se decía que era más importante haber sido postulado tantas veces que haberlo ganado una vez. Claro, tiene hartas frases sobre el Nobel. Es la de me gusta esa. Bueno, entre ganarlo y no ganarlo, prefiero ganarlo, ¿no? Siempre constantemente le preguntaban sobre el Nobel. Sí. Y también... Claro, yo poeta tan grande. Sí, y hay como ciertos chistes que él hacía, por ejemplo, no me interesa el Nobel. No, y aparecía con un libro de todos los discursos del Nobel. Todos los discursos del Nobel. Para mí lo debería haber ganado, A ¿cachai? ¿No? Para mí lo debería haber ganado. Bueno. Claro, también se dice que no se lo dieron porque Chile estaba como muy engrandecido. Sí. Por el Nobel de Neruda y el de Gabriel. Mistral. Entonces, como que no se lo iban a dar otro chileno. Bueno, uno anda a saber, pues es muy difícil. Podemos hablar de lo que sea. Hablamos que el Nobel, pero sigue siendo un nicho. El Nobel en sí. Sí, pues. ¿Quién sabe quiénes son los jurados del Nobel? No sé, quién postula, cómo postula. Entonces, bueno. Es bien... Es un mundillo. Es un mundillo. Bueno, no sé, ¿cachai? Para mí también debería lograr. Se habla también de como esta postura que se aleja de la izquierda y pasa como a lo más anarquista ecológico. Que, claro, que tiene cierto... Entonces, como que se le cuestionó mucho a Parra no afiliarse a un partido político. Se le cuestionó muchísimo. Claro. Muy a lo como lo hemos dicho muchas veces, a lo Jorge Atelier. ¿No? Claro. Jorge Atelier no se afilia a ningún partido. También fue muy criticado. Sí, muy criticado. Parra también. Claro, porque, bueno, aquí poeta eres comunista. Sí, bueno, pues no ser comunista y ser poeta. Y eso pasa hasta el día de hoy. A menos que sea Gabriel, a menos que sea Braulio Lorena. No, eso pasa también. Sí, todavía. Hoy en día también. Cuando yo he ido a tertulia o cuando me he juntado, no sé, en la Sociedad de Escritores de Chile con otros escritores, pasa mucho. Con la bandera. A mí me han preguntado muchas veces, oye, ¿tú eres de izquierda? No soy de izquierda. Y tú vas a decir, oye, eres un amarillo a cagar, ¿cachai? O sea, no podéis tener otra postura. Y no solamente lo digo yo, no voy a quemar a nadie, pero conozco gente que ha tenido cargos importantes dentro del PEN o la Sociedad de Escritores de Chile, etcétera, y que se quejan también de esta postura tan acérrima, ¿no? Tan cerrada y cuadrada sobre la izquierda. Si tú eres escritor tienes que ser una pluma de izquierda. Este estigma acá, claro. Ya un estigma la cosa. Y bueno, en su último año. Claro, decide ser ermitaño y se convierte en aristócrata. Sí, latifundista. En latifundista. Claro, que en los documentales aparece en su rancho, así en su fondo, aparece con sus patitos, en su casa, que no es modesta, pero sí bastante de campo. Como que cierto, sí, es como una conexión entre... A ver, la gente que lo conocí dice que tenía gusto de buen dinero, ¿no? O sea, no se jactaba. No, pero hay una vuelta a la aristocracia desde cuando se genera como ermitaño, ¿cachai? Claro, cuando ya se le empieza a ver con el poncho también. Sí. O sea, eso es muy propio de su familia también. Hay que ver a la misma Violeta, ¿no? Claro. Bueno, ahora que saqué a Violeta, que me gustaría nombrar esta anécdota que pasa en el documental. Ya. En que él está en la plaza de armas de Chillán. Están haciendo como algo, van con una virgen, si no me equivoco. No una virgen, una cajita que tiene algo adentro, como una de teatro. Sí. La cosa están grabando y él para comprar un dulce, creo, a un kiosco ahí a pequeño. Un kiosquito, así, un caballero que estaba vendiendo. Y le dice, oye, ¿por qué están grabando? No, que están haciendo un documental del hermano de la Violeta. Le dice, uy, me cae bien ese caballero. Le dice, yo soy. Mucho gusto.
Bueno, un poquito más de humor. Parte de su personaje, ¿no? Claro. Hay una cosa aquí que lo de aristócrata, a ver, no es necesariamente aristócrata lo que voy a decir ahora, pero lo voy a medio que enlazar. Era lo que hablaba de plata, Parra se hablaba mucho de que los que lo conocían, que hablaba de plata directamente, ¿cachai? ¿No? O sea, era una persona que decía, él andaba en su... No, creo que era un escarabajo que él manejaba. No sé yo. Y no sé, pues leía siempre el diario, el Mercurio, a ver si cuando vendían las propiedades, y cerraba el diario y se partía a ir a ver la propiedad, a ver si la compraban, de repente volvía, no, que me compré esta propiedad. O sea, era una persona que fue adquiriendo muchas propiedades durante los años porque le interesaba mucho dejar solventado el ámbito económico de su familia. Y no solamente a su descendencia, sino también a sus hermanos. Claro, él habla mucho también de Javiera Parra, también, una otra cantante que... Bueno, le hace una pregunta, deben poner en el documental, una cosa así. Cuando venga a verme te lo respondo, le dice. Bueno, pero sí, una persona muy familiar, Parra. Eso mismo, por eso se habla de la familia Parra también, ¿no? Me gustaría también enlazar, ahí que no lo pusimos, que fue el suicidio de Violeta. Claro, que lo marcó mucho. Lo marcó, pero tremendamente. O sea, se decía que cuando le hicieron una entrevista, alguien decía que él podía estar hablando en chiste, ¿cachai? En talla sobre cualquier cosa menos sobre Violeta. Claro. Cualquier cosa menos Violeta. Igual, incluso él se siente mucho cuando en Las Cruces, en el último lugar donde estuvo. Las Cruces. O Santa Cruz, no me acuerdo. Creo que es Santa Cruz. Algo con las Cruz. Una cruz. Algo cruz. ¿Ya? Que le robaron en la casa y le robaron varias guitarras de la Violeta. Se dice que fue muy extraño el robo porque era muy premeditado, porque no robaron nada de valor excepto las guitarras de la Violeta. Entonces fue algo que le dolió mucho a él, incluso en cierto documental. Incluso hay cuando va Federico Sánchez. ¿Verdad que tienen un city tour para allá? Ven que tiene las fotos de Violeta, las guitarras de Violeta puestas al lado de los libros de Shakespeare. O sea, fue algo que lo marcó toda su vida. Algo que le dolió muchísimo. Bueno, y eso, por algo hablamos de la familia Parra. Ya dijimos que los padres no eran de una economía muy grande, dicen que era cómoda, eran pobres. Claro. Estaban con cosas. Y claro, dicen que los Parra tenían fondo y tal. Yo creo que es por él, si es el hermano mayor, ¿no? Sí, pues fue el que fue generando patrimonio. Claro, que la casa de ellos antes era una escuela, era un colegio. Creo que sí. Sí, el terreno que tenían los padres era de un colegio. Y ahí fueron sacando todo esto artístico, Violeta, Roberto y Eduardo. Bueno, hacemos la lectura. Que ya nos estamos alargando un poquito. ¿Quién empieza, tú o yo? Aparte tú, por favor. Ya. Bueno, 38. ¿Es muy largo? No, está bien. Lo leo entero. Bueno, voy a leer Pasatiempos de Hojas de Parra. Publicación en el año... no me acuerdo. 85. No, ¿quieres que te lo confirme? 85. 85, mira. Hice la tarea. Bueno, Pasatiempos. Hacer brotar un mundo de la nada, pero no por razones de peso, por fregar solamente, por joder. Desafinarle la guitarra al padre, masturbarse con pétalos de rosa, tonsurar a los hermanos menores, escribir aforismos en las murallas, asaltar a un anciano decrépito, discutir con los doctores de la ley, dispararle pelotillas al sacerdote durante el desarrollo de la misa solemne, simular un ataque epiléptico mientras alza la hostia consagrada, hacerse el cucho en un accidente del tráfico, expectorar en la capilla ardiente, acariciar un gatito romano, abrocharse y desabrocharse el marrueco. Si les parece me lo vuelvo a desabrochar, demoler el hospicio, postergar indefinidamente la noche de boda, seguir un curso por correspondencia, crucificar a Cristo Jesús, contraer una enfermedad venérea, someterse a un examen de orina, operarse de cáncer a los riñones, agobiar a los padres de la iglesia, con preguntas que no vienen al caso, cocinar un sombrero de cura, a vista y paciencia de la Santa Sede, pronunciar un discurso patriótico, pero no por razones de peso, por fregar, solamente por joder. Señoras y señores, aunque no vengo preparado. Masacrar a quemarropa a la familia del zar, incendiar la biblioteca de Alejandría, descuartizar mujeres embarazadas, al más puro estilo Lyndon B. Nixon. Aquí no se respeta ni la ley de la selva. Justo en un momento donde dice escribir aforismos en las paredes,
Parra literalmente hacía eso. O sea, escribía y iba Claro. en el paseo que se hace por su casa, está escrito en las paredes, él anotaba un número. Es más, dice, había un número anotado, le preguntan al nieto. Dice, no, es que era de una de las pololas que tuvo. Anotó el número en la puerta. Creo que leía le aceptó y empezamos el tiro con la hora, ¿ya? Ahí está el... ¿Cómo le dices? No, sí. Que ni trabaja ya. También de hojas de Parra, ¿ya? Como les iba diciendo. Número 1 en todo. No ha habido, no hay, no habrá sujeto de mayor potencia sexual que yo. Una vez hice eyacular 17 veces consecutivas a una empleada doméstica. Yo soy el descubridor de Gabriela Mistral. Antes de mí no se tenía idea de poesía. Soy deportista. Recorro los 100 metros planos en un abrir y cerrar de ojos. Han de saber que yo introduje el cine sonoro en Chile. En cierto sentido podría decirse que yo soy el primer obispo de este país, el primer fabricante de sombreros, el primer individuo que sospechó la posibilidad de los vuelos espaciales. Yo le dije al Che Guevara que Bolivia no, le expliqué con lujo de detalles y le advertí que arriesgaba su vida. De haberme hecho caso, no le hubiera ocurrido lo que le ocurrió. ¿Recuerdan ustedes lo que le ocurrió al Che Guevara en Bolivia? Imbécil me decían en el colegio, pero yo era el primer alumno del curso. Tal como ustedes me ven, joven, buen mozo, inteligente, genial diría yo, irresistible. Con una verga de padre y señor mío, que las colegialas adivinan de lejos, a pesar de que yo trato de disimular al máximo. Bueno. Me gusta mucho. Ay, me gusta. Bueno, a ver, Tony, en cierto aspecto, ¿no? Claro, y ahí cuando dije un poquito de Pessoa, un poquito de... A lo Teodorinda, ¿no? Teodorinda, un poquito también de la sospecha. Hace Sí, nombre, hace un juego a la sospecha, ¿no? Desde Teófilo hasta Enrique Lina. Claro. Creo que eso del descubridor de Gabriela, creo, y estoy aquí tirándola, muy a lo Risotto Alón, ¿no? Alón Claro. ahí como el descubridor, pasa con Brunet. Claro, no sé. Bombal, tal. Bueno, a ver, empecemos con la obra, por favor. ¿De qué no? Una cosa pequeña que voy a hablar antes de la hora que no hemos tocado es lo de las mujeres, con Parra. No, Parra era bien lacho. Por favor, en español de España, castellano, por favor. Mujeriego. Un mujeriego. Un Latin lover. Un Latin lover. Un rockstar. ¿Cachai? ¿No? Bueno, hay una conferencia que está Gumucio y otras personas, no recuerdo nunca, Gumucio me acuerdo porque leí un prólogo de él, siempre me acuerdo. Estaba una tipa que fue a trabajar también con Parra, etcétera. Eso también que decía que no había como muchos amigos de Parra, sino eran más cercanos que trabajaban con él. Claro. No era como, aparte de Cristian. Ya sé lo que vaya a contar. Y la tipa decía, bueno, que era difícil ser mujer y trabajar con Parra, porque Parra, bueno, no era muy era bien machista, ¿cachai? No era muy adepto a trabajar con mujeres. Se cuenta la anécdota de que lo iban a ver y decía, me duele la cabeza, y decía, se le quitó el dolor de la cabeza cuando vio a mi cuñada. Ahí siguió conversando con nosotros hasta las 9 de la noche, se le quitó el dolor de cabeza. Bueno, decía que era muy difícil porque tenías como cierta entrada con Parra por ser mujer, pero también como cierto desprestigio, cierto constante exigencias, ¿cachai? No sé, pues ella contaba que a nadie más le preguntaba, pero a ella le preguntaba, oye, ¿y tú cuánto idioma hablas? Oye, ¿en qué estás trabajando? Como que había cierta huellitas, ¿cachai? Así, ¿no? Como exigente. Claro, era como un poco más exigente, como que tenían que demostrar más. Ese era el sentido. No estoy diciendo que agarraba el correazo y le pegaba a la mujer, ¿me entendió? No, claro. Estoy hablando de unas cosas mucho más sutiles. Claro, que había como ciertas exigencias mayores, ¿no? Claro, como que trataba de esconderlo. Y aparte que le gustaban muchísimo a las mujeres. ¿Cuántas tú? ¿Como 3 mujeres? Sí. Recuerden también cuando lanzaron Hojas de Parra. Fue una publicación igual grande, fueron a la universidad y como que las universitarias todas, ¡ay, viene Parra! Entonces él le decía al compadre que lo editó, y decía, bueno, de verdad me pudiste hacer un rockstar, ¿cachai? Como que había como cierto sentido de... Claro. Le gustaban las minas, pues le gustaban las minas. Le voy a vivir. Le gusta. Y lance la primera piedra. Obra. De ahí que nos vamos. Obra. Paso por la poesía de la claridad,
surrealismo, realismo socialista, vanguardismo, absurdismo, antipoesía, lírico, ecológico, art pop, neo-dada, neo-kitsch, larismo, etc. Antipoesía, bueno, claro. Claro, la antipoesía. A ver, hablemos de la antipoesía. La antipoesía y el símbolo del bufón. ¿Qué te parece? Me gusta. Primero, una pequeña cita para comenzar esto. La antipoesía es una mezcla entre pedantería y vulgaridad, decía Nicanor. El mismo. Sí. Bueno, ¿qué decir de esto, Andrés? Un genio. Sí, Estamos hablando. O sea, tenemos que pensar que esto lo publicó en el 50. Y de ahí marca un canon para la poesía totalmente nuevo. Tenemos que pensar de que en los escritos no existe puntuación, mayúsculas donde él quiera, en sentido de escribir, ¿no? Que pone lo que quiera, que te pone algún paréntesis entre medio, que podríamos hablar un poco de construcción del lenguaje y que es una cosa totalmente nueva fuera de los cánones de lo establecido. Claro, es que lo mayor que se había hecho con las construcciones del Dada y había sido muy distinto a lo que la antipoesía. Es verdad que la antipoesía bebe del Dada, sí, pero no es una mezcla lote lo que hace con la antipoesía. 17 años escribiendo antipoesía. Pues para pulir y pulir. Eso, pulir. El editor, por ejemplo, le decía, oye, ¿sabes qué? Esto me suena como medio extraño, así como para ver qué hacemos. Decía, sácalo. No lo pongamos, o sea, prefiero no colocarlo a poner algo mal, ¿cachai? ¿No? Eso es una cosa, él reeditaba sus poemas siempre. Muy trabajado. Por eso también se decía que él no era de la jarana, de la fiesta, porque él estaba trabajando, él estaba estudiando, él estaba traduciendo, él estaba constantemente trabajando. Y hablando de esto mismo de la antipoesía, y una cita la perdí de quien es alguien del documental, era: la antipoesía es una reinterpretación de lo bello, de lo poético, sentido del humor, gusto por lo paradójico, el epigrama, por poetizar cosas no poéticas hasta ese entonces, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando en antipoema, no recuerdo, creo que sí, dice, aquí no hay ciertas palabras, aquí lo que hay es sillas a granel, aquí lo que hay es sombreros a granel, o sea, el poetiza ciertas cosas. Es verdad que podemos hablar de tal vez de Neruda cuando hace esto del calcetín, pero él lo lleva a un tono humorístico. Claro. Parra lo lleva a lo lírico, a la oda. Es una oda lo que hace Neruda en ese aspecto. Ahora lo voy a decir, lo iba a decir al principio, lo voy a decir ahora. Es que Parra no solo hizo antipoesía, ni mucho menos. ¿Qué cosa? Parra no hizo solo antipoesía. No. Escribió sonetos, endecasílabos, octasílabos. Y los antipoemas también lo hacen en coplas, lo hacen en octavas. Mezcló mucho y fue perfecto, fue un genio en lo que hizo. Es lo que se dice por ejemplo, con la rima libre, ¿no? Tú tienes que hacer la rima libre no porque no puedas hacer sonetos, o coplas. O sea, tú tienes que saber hacerlo todo y después, si quieres, te alejas de ese mundo y te pones con hacer rima libre. Entonces, él lo sabía hacer todo, él escribía absolutamente todo y no se llama el libro Antipoemas, el libro se llama Poemas y Antipoemas. Claro. O sea, él trabaja de todo. Hay una sobre... ¿Quién hacía esto? ¿Cuál? ¿Rodríguez? ¿Me lo puedes revisar quién hace el prólogo, por favor? Mario Rodríguez. Bueno, él habla mucho del bufón, ¿no? Claro, y él también. Del bufón, de que es una persona que acerca es muy a lo Hamlet o a lo Shakespeare, ¿no? Claro, esa época. Entonces trae de vuelta ese personaje que se acerca al pueblo y que se ríe del de arriba y lo transporta al pueblo y hace que el mismo rey se ría del propio rey. El único que puede hacer eso, ¿no? También me toma un poco Molière, no lo encontré con influencias, pero también Molière es muy comedia en ese sentido, muy bufón. ¿El doctor Apalos? El médico Apalos. Entonces, no es nada coincidencia, ¿no? Él conoce absolutamente todo y después se transporta. Tiene el bufón y también es príncipe. Eso me gustó mucho que habla de él. No es solamente bufón, es también príncipe. Claro. O sea, es que él sabe lo que hace, esa es la cosa. Él sabe lo que está haciendo. Él no lo hace, como tú le dijiste, no lo hace por hacerlo. Es muy fácil. Hay un límite muy, muy delgado entre la poesía y el chiste barato. Claro. Hay una delgada línea entre ese chiste de va a ser un poco despectivo, de la tirita cómica en un diario barato. Claro. Entre ese jueguito de palabras básico con una pequeña imagen nomás. Claro. Que lo muestran los artefactos. Y los artefactos ahí, bueno, para mí cae un poco en los artefactos. A mí igual. Para mí los artefactos de Parra
siento que es lo peor de Parra. Que la obra de Parra para mí es tan extensa, obviamente. O sea, ¿cuántos libros tiene? Como 17 publicaciones, una cosa así. Son todos chiquititos, pero tienen Sí, son todos chiquititos, sí, pero es bastante largo y también es un toma y toma y toma y toma. Que hay veces que a mí Parra, mira, le hemos tirado mucha flor a Parra, pero para mí Parra a veces me parece un humorista. Cuando ya dejo de pensar en lo que estoy leyendo, porque estoy leyendo mucho más de lo mismo, que se le criticó mucho por eso. Es que el problema es la contextualidad. Sí. Porque estamos hablando del año 54. Entonces, eso es otro tema que no hablamos en la vida. Ahí es donde Parra brilla. Es que... Ahí, no, ahora Parra no brilla y no tiene por qué brillar porque la antipoesía ya pasó a ser poesía. Hay que pensar que esta antipoesía está en contra del régimen establecido, obviamente, aparte de la poesía que está puesta. Claro, también estamos hablando de una dictadura. Exacto. Que no es la de Pinochet. Es la de Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez del Campo. Y después también le tira a Pinochet. También lo hace. Hay un discurso que lo pusimos de sugerencia también, que es el discurso de aquí no se respeta ni la ley de la selva, sí. Que está en plena dictadura, hablando de... Estamos cagados de miedo. Nadie le aplaude si hay una risita pues de repente, pero está hablando de la iglesia, de lo contexto político, con toda esta ironía y humor. Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, volvamos a la antipoesía. La antipoesía... Te voy a dar una cita justo de lo que estáis hablando. Durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Claro. Yo me imagino, obviamente, que la antipoesía no, al principio no debe haber pegado para nada. Fue muy duramente criticada. Totalmente. Duramente criticada la antipoesía. Es verdad que obviamente, después sí se... Es que hay un... Voy a meterme aquí a la barra de los callos. La bada de los callos. Porque... Parra es muy, muy inteligente. Uh-huh. Parra entiende que en un momento la antipoesía se vuelve canon. Yo le puedo decir. Y cuando se vuelve canon, se vuelve poesía y ya no existe la antipoesía. Entonces, ¿qué hace Parra? El Cristo del Elqui. Y se renueva. Y después cuando se da cuenta que se llevó al extremo la antipoesía, ¿cachai? Uh-huh. Y está a punto de pasar los artefactos. Para mí, personalmente, los artefactos es lo más malo de Parra. A mí no me gusta. Es lo más malo de Parra. Hay ciertos artefactos a mí que me gustan, no todos, la gran mayoría no me gusta, pero sí, por ejemplo, esos pequeños como cómic, ¿no? Como un pequeño predecesor del meme cuando hace, por ejemplo... Hay que hablar que es un buen uso, un buen uso darle vida a su antipoesía. Es que yo siento que es como medio predecesor del meme porque es como esa imagen, texto, sí. Más del meme actual, más de la viñeta. Claro, más de la viñeta. Claro. Entonces, no sé, porque pasan unos tipos, una pancarta, la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas, ¿no? Entonces, eso sí me gustan, pero ahí de repente, no sé, cuando está en una conferencia y hay una bombilla, me le traen una bombilla, la rompe, el insecto de... siempre se me olvida. De Edison. El insecto de Edison. Puta, para mí pasa ya la performance total. Como el quebrantahuesos también, po. Como el quebrantahuesos. Bueno, quien lo hace pebre en ese sentido es Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas lo hace. En ese aspecto lo hace pebre. Cuando Parra cuelga a todos los presidentes en el Museo de la Moneda. Le pone un cartel, o sea, un hilo con los... Sí, con todos los presidentes los cuelga, son de cartón. Uh-huh. Gonzalo Rojas dice, pobrecito Parra, cree que inventó algo. Bueno, tampoco es para eso, Gonzalo, ¿cachai? ¿No? Y Gonzalo le dice, debías haberse colgado él primero. Bueno. O sea, tampoco, no sé si era para tanto, ¿cachai? Claro. No, se fue un poco... Hace la crítica nomás, fue bien a la chucha. O sea, pero yo creo que hay dos grandes claves que lo vuelven vanguardista total, que es la antipoesía y los ecopoemas. Claro, me lo dijiste al principio. ¿No? O sea, los ecopoemas entiende que la antipoesía... Hasta aquí llegamos con la antipoesía, se volvió canon, perfecto. Llevo 60 años con la antipoesía. Vamos a los ecopoemas. Y es revolucionario, los ecopoemas son totalmente revolucionarios. Es un momento en que no existía el sentido ecológico, menos en la poesía, algo tan tradicional. Claro, estamos hablando como en el año 90, los ecopoemas. Te lo voy a corroborar. También en el 80. 1982. 1982, o sea, ni que se habla de ecología, los hippies, no sé. Claro. Podríamos decir. Los hippies están muertos. Los hippies, claro. Entonces,
Es increíble ese cambio. Y siento que se ha desmerecido mucho la obra de los ecopoemas de Parra. Más que por si que sean excelsos. No, pero es la intención, ¿cachai? Hay una intención a mí me muy gusta profunda. Lo que me dijiste, o sea, ninguna vanguardia logró renovarse. Y esta es la primera vanguardia. Bueno, no sé si la primera. Pero uno de los pocos. Sí, uno de los pocos que se renuevan 2 veces. Claro. ¿No? Antipoesía y después, ¡pum! Ecopoema. Bueno, y los artefactos también. Te pueden gustar los artefactos, pero también tiene una especie. Es verdad que medio que Duchamp también lo había hecho. Claro, un poco de Dada también. Claro, pero lo hace de una manera más poética, porque pensemos que Duchamp lo hace viene desde la pintura y lo trabaja en ¿cómo se llama? En escultura. Claro. No en la poesía. Claro, es una forma de darle más vida a su movimiento al final. Pero claro, los ecopoemas a mí me gustaron 1, 2, 3. Sí, se siente una potencia más fuerte, más renovadora, como dijiste tú. Y eso, hay que recordar, hay que darle el mérito de que volvió su vanguardia, su brillo, ¿no? Su vanguardia volvió al fin y al cabo. Hablando justo de eso que dijiste que te gustaron 3 poemas, hay un trabajo que intentó hacer Parra que no pudo llevarse a cabo, que él quería hacer, era como medio libro, especie de revista, ¿cachai? No, el libro de bolsillo, que eran 17 poemas, se decía. Y eran 17 poemas de cada autor, aunque fuesen menos. Era como el juego de 17, no recuerdo por qué el juego, pero por ejemplo, no sé, Gabriela Mistral decía que siempre los poetas escribían 5 poemas buenos, 6 poemas buenos, aunque tuviesen 800, ¿cachai? ¿No? O sea, decía, pero hay que pasar por los 800 para escribir 5 poemas buenos. Entonces él le decía, yo tengo muy poquitos poemas buenos, como debería ser, ¿cachai? Claro. Entonces por eso también criticaba mucho Neruda. También como Gonzalo. Claro. Cuando dice, Neruda escribía muchito, dile que escribe poquito. Sí, exacto. O sea, es que aquí decían, oye, Parra, es que tú escribes poco. Claro, tuve 103 años, nosotros ahora, claro, también los libros, pero pensar que fue de a poco construyendo la obra. Entonces, es que aquí la poesía se mide en Nerudas. ¿Cuántos Nerudas tú eres? Yo soy medio Neruda. Que aquí la poesía se mide en Nerudas. ¿Cuántos Nerudas eres? A ver, voy a centrarme. Hay una cosa que me parece increíble de la poesía, que justo fue increíble, hablamos de Rosamel, de todo esto de lo órfico, de la mitificación. Para viene la desmitificación del mito y la poesía. Bajamos al poeta, pensemos en la figura de Huidobro. Bajamos este poeta Dios, ¿no? Yo soy el pequeño Dios. Soy el pequeño Dios, al hombre de la calle, ¿cachai? ¿No? A lo cotidiano. Llegamos a lo cotidiano. Entonces, ahí mismo, ahí entra Pessoa, que eso, ahí me encanta, me encanta, ahí entra Pessoa. Volvemos a una especie de criollismo, pero el problema del criollismo es que la escritura no nace desde el criollo. No. Ese es el tema, la escritura no nace, es como la revolución no nace del pueblo, no nace del ilustrado. Claro, hay una figura de Pessoa tan grande con esto de traer a los vagabundos, al perrito de la calle, al don nadie, al patrón con la Teodorina, ¿cómo se llama el pintor Pereza, el que pide plata a la calle, el vagabundo, el mendigo, el traer, no sé, lo hizo Lim, pero también lo hace Parra, el paseo humada, el flopá, el flopá. Claro, entonces trae a la palestra de manera, ya dice, ya, pongámoslo acá, lo traigo yo. Porque sí, hay escritores, no voy a decir menores, porque para mí Pessoa es uno de los mejores poetas de Chile, pero no le hicieron caso a él, hágame caso a mí. Y lo hago con mi vanguardia. Una cosa que fue criticada de Parra, que lo hablamos en Pessoa, que enalteció a Pessoa Vélez muy tarde. Claro, sí. Se le criticó a Parra, claro, que se tomó... Que se coló de Pessoa y que no lo dijo hasta el último. En los últimos años Parra dice, Pessoa es lo más grande. Es el antipoeta. Claro, pero como que... Faltó. Claro. Hablando de esto mismo, bueno, existe la crítica social, la antipoesía, el doble sentido, el rupturismo, el humor, la ironía, la muerte y la crítica religiosa. La crítica es devastadora. Es que, claro, hoy es fácil leer a Parra y ponerte en la plaza y hablar las sandeces, ¿cachai? ¿No? Que dice, claro. Es fácil, pero estamos en el 54. O sea, y después estamos en dictadura, en una dictadura alineada totalmente con la religión, ¿cachai? Es que hay que pensar que la crítica religiosa viene
a esta poesía lírica que tiene imágenes paganas, imágenes bíblicas, a esa crítica va también, no solo al régimen, que Claro, también lo hace. Se ríe del poeta que usa esta figura bíblica, ¿cachai? ¿No? Que en el texto que leí yo, que habla del cura, que vamos a quemar la sotana del cura al frente de la Santa Sede. Los antipoemas y poemas, 54. Este sacerdote que ha llegado al cielo no sabe ni cómo. ¿Cachai? ¿Verdad? Que dice que está al frente de San Pedro. Y dice que y el cura amenaza a San Pedro que le va a cortar unas flores que tiene, ¿cachai? Y le dice, mira, aquí Dios no te necesita. En la tierra te necesitará el hombre, pero aquí Dios no te necesita. Claro, y le dice, no, que tú ya fuiste feliz en la tierra, a la limona. No, sí, pues decía, y mientras el otro era flaco, tú eras guatoncito, nadie comías tu propia comida, claro. Bueno. O sea, es una crítica potente además también. Bueno. El Cristo del Elqui viene con renovación de los artefactos, esa explotación de la antipoesía ya no puede ser anti porque se convierte en poesía, solo claro, comenzamos. Se convierte en su personaje, como el antipoeta. Claro, del Cristo del Elqui dice, yo soy el Cristo del Elqui, el antipoeta, el profeta también dice. Cuando acaba el Cristo del Elqui, él se convierte en Parra como antipoeta. ¿Cachai? Eso que estábamos diciendo que tiene como que tú conversas con él y no estás conversando con Parra, no sabes si estás conversando con Parra, estás conversando con el antipoeta. ¿Cachai? ¿No? Es muy, muy, muy Dalí en ese aspecto. Claro. Ay, se me fue. El surrealismo. Bretón. Como Bretón, que también es el profeta del surrealismo. De la vanguardia, ¿no? Claro. Y bueno, Huidobro también con el creacionismo. A mí me gusta y no me gusta eso de Parra. Siento que el problema es cuando ya pierde lo práctico, ¿cachai? ¿No? Siento que es como eso que te comentaba, de que está esta conferencia y tú no sabes si si es como un discurso predeterminado. Yo te dije, ¿no? Yo me tuve que ir a dar una vuelta a tomar aire porque era mucho ya. Y aparte que te responde con lo mismo. Sí, lo que tú dijiste de Gumucio, responde lo mismo. O sea, ¿quién eres tú? El epitafio. ¿Quién...? Voy y vuelvo. Voy y vuelvo, claro. Voy y vuelvo. Todos estos poemas, no reciclados, obviamente, ¿no? No. Pero eso a mí me dio como algo cuando vi el documental y andaba con un libro. Con escrito y él buscaba la respuesta en el libro. Una respuesta mecánica, digamos. Sí, predeterminada. También quiero tocar un poco eso. Parra también se repite mucho con los años después. Hay que decirlo, ¿cachai? ¿No? Es muy comparado con Picasso. Sí. Con Picasso, siguió su mismo movimiento, tal. Desde el nacimiento de la antipoesía, los poemas ecológicos, hay una repetición constante. ¿Cachai? ¿No? Hay una vuelta que es revolucionaria y todo lo que quieras, pero siento que hasta los poemas ecológicos, en adelante hay una pequeña etapa de poemas ecológicos de Parra. Eso lo encuentro muy buena y la primera parte de los antipoemas. Pero entre media de ambas, en especial con estos aspectos de los artefactos, para mí se repite harto Parra, ¿cachai? ¿No? Para mí se copia bastante a sí mismo. No estoy diciendo que copia a alguien, sino que a él mismo se copia bastante. A pesar de que no tiene una obra muy extensa, siento que hay una cierta copia que también lo vuelve pesado en la lectura cotidiana de hoy. ¿Cachai? ¿No? Porque bueno, es como sientes que ya lo leíste. Eso es lo que te pasa, como que estás en el poema 200 leyendo de Parra, ¿cachai? ¿No? Y sentís que esto ya lo leíste. No estoy diciendo que no tenga calidad, ¿me entiendes? Pero a mí, mira, ya le hemos tirado muchas flores, ahora tirémosle mierda. No, pero a mí me pasó, yo te lo dije, que yo lo leí cuando joven en el colegio, con unos 16 años. Pone que yo soy aquí, estoy en mi casa, en la micro, leyendo a Parra. Voy a ver medio performático ya. Voy así leyendo y digo, este bueno es un genio. Es un genio, un dios. Me doy la vuelta. Hermano. No, la raja. Performático. Entonces, no, muy bueno, un genio. Agarro todo el libro de Parra. Y ya empiezo así. Claro, se va desgastando el chiste, ¿no? Que, lo bueno es que para mí lo bacán de Parra es que lo entiende. Para mí eso es lo hace tan grande a Parra. Parra entiende que su chiste se va acabando y se renueva. Y una cosa, tomando el mismo punto, que él no se enaltece mucho. En ese sentido. No. O sea, obviamente
Lo hace y no lo hace. Es que lo hace... Él puede decir, yo soy el antipoeta. Lo hace dentro del personaje. Es muy inteligente hacer eso. Es que esa es la cosa. Es muy inteligente hacer eso. Sobre todo porque sabemos que la antipoesía es ironía. Hablando de eso, ¿sabéis qué? Estudiándolo, se habla mucho de que él era contestatario, pero hasta cierto punto. Él sabía ese límite donde bueno, claro. Bueno, también estamos en dictadura, pienso eso, muchos años de su vida. Entonces, él decía, podemos decir esto, pero esto ya es demasiado. O sea, como que hay cierto límite que se lo va colocando con los años. Límite que no tenía Lira. Límites que no tenía Lira. Ya, espérate, antes de mi performance, te dije que eso fue cuando joven. Hice la relectura, obviamente, para hacer el podcast, y me pasó exactamente lo mismo. Abrí el primer libro y dije, no, este bueno, un genio, Dios, creador de todo lo bueno del mundo. Y después de nuevo lo mismo, empecé... Empieza la risa a cambiar, porque al principio yo moría de risa y decía, ¡guau! No, la cuestión. Increíble. Y después, bueno, como que lo que tú dijiste, ya lo leí, como que ya pasó antes. Entonces, eso es lo que me pasa con Parra. No digo que sea mal poeta para nada, es un genio, y lo sigo diciendo. Es un genio en lo que hizo. Bueno, ¿y qué te iba a decir? Te iba a decir otro punto. Y también me pasó lo mismo, que yo creo que en la lectura de Parra, que tú abres un libro y te dices, es un genio. Llegas al Cristo del Elqui y decís de nuevo, wow. Sí. Es un genio, wow. Y después de nuevo empieza a bajar, a caer, y llega a lo que poema. Para mí eso es lo que lo hace tan grande, muy a lo Picasso, ¿no? Muy de Picasso no se renovó tanto como Parra. No. Parra se renovó más, pero la comparación que me gusta con Picasso es que Picasso parte pintando realismo. Claro. Parra parte con coplas, parte con sonetos, Sí. parte con cancioneros, y después él se va encontrando, ¿cachai? ¿No? Y eso es lo que lo hace tan grande, porque él no llega a la antipoesía porque es lo que puede. Estuvo más de casi 20 años buscando su voz. Entonces, para mí eso es lo más grande de Parra. Sí. Y obviamente yo recomiendo mucho su lectura también. Igual, totalmente. O sea, es que esa es la idea, ¿no? Invitar a leerlo. No quedarse con que solamente es un poeta. Porque eso pasa mucho y lo dijimos, si no me equivoco, con Lin. Que a Lin no tiene una buena lectura. ¿Te acuerdas que Sí, que se lee mal. Bueno, Nicanor Parra no es que se lea mal. Sino que siento que se lee poco. Se quedan solo con la antipoesía y sería eso. Claro. Y lo enaltecen mucho. Y los ecopoemas lo dejan de lado. Los artefactos hay que verlos. Hasta te guste, ¿no? Y te pueden gustar, está bien. No, pero tienes que verlos. Tienes que entender una obra. Es parte de su obra completa. Claro. La performance que hace Parra constante también es parte de su poesía. Y obviamente no quedarse solamente con la antipoesía. No. Y con lo bueno, o sea, hay que decirlo, Parra tiene cosas malas también. Sí. ¿Se nos queda algo en la hora? Nada. ¿Nada? No. Bueno, Andrei, recomendaciones. Lectura de ecopoemas, documental de Nicanor Parra 91, discurso aquí no se respeta ni la ley de la selva, y bueno, voy a poner poemas y antipoemas. Poemas y antipoemas. Bueno, no, hay algo por ahí, Elías. Pues, ¿hay un libro que sobra? ¡Tarará! ¡Ay, qué buen libro! Desde Limache. ¿Y de quién es este? Desde Limache. ¿De quién es? De Nicanor. ¿Pero para quién es? Para el público, Elías. ¿Para la cámara? Un sorteo. Bueno, ¿cómo se llama? Felicitar al ganador del sorteo, Sebastián Godínez. Sí, ganó. Montaña Dentro de Marta Brunet. Montaña Dentro y otros cuentos. Ya me lo tienes tú. Lo tengo yo en mi casa. Se lo voy a dejar. Bueno, y empiezo un nuevo mes, Andrés. Un nuevo mes, un nuevo sorteo. Nuevo sorteo con el poeta Nicanor. Obra gruesa. Comparado con la primera publicación, que no está cerrado, no lo hemos abierto, que bueno, la comparación es grande igual. Bueno, ¿quién no quería tener este libro? ¿Qué tienen que hacer para tenerlo? Para concursar al sorteo. Lo que estamos hablando, Andrés. Estamos hablando de esto. Bueno, va a haber un reel fijado como todos los meses en nuestro Instagram, que literalmente tiene la portada que dice sorteo abril, en el que van a poder compartirlo en sus historias, etiquetarnos y ya está. Y si es privado tienen que mandar una foto porque no lo podemos saber. Así es. Ya. Pero Andrés, si yo quiero ganarme este libro sí o sí. No te puedo decir sí o sí, pero te puedo dar una doble posibilidad de ganar. Doble posibilidad de ganar. Puedes estar en nuestro Patreon. Tenemos Patreon, gente, para poder comprar tabaco. Mate. Y ya no, estamos en copete. Ya no hay alcohol. El hígado. No, ya, después del coma etílico que me dio.
Ya, bueno, el Patreon está Andrei. Nuestro Discord, que es lo principal. El Discord tiene todo. Y el Discord tiene exactamente bibliografía y apuntes sobre el tema de cada semana, nuestro guión, listado de recomendaciones de libros que tenemos que actualizar, colocar tu nombre al final del video, recomendar el tema de los videos posteriores y una vez al mes una charla con todos los del Patreon. Cuando sabemos un poquito más, vamos a empezar. También con la tenemos charla. memes, hablamos con la gente. Memes, bueno, sí, por ejemplo, hace poco el Tata me compró un libro que encontramos en la... Sí. Y lo recomendamos a nuestras libro de Carlos compras, Pessoa, de sí. todo hablamos ahí, Ujú. sí que... Tratamos de estar atentos al Discord también. Suscribirse ¿Dónde? en YouTube. YouTube primero, Spotify, estamos en Spotify, Instagram, TikTok, Facebook. Perfecto, ¿no? Increíble. Patreon. Patreon. Y vamos a hablar con una frase. Espera, primero agradecer a nuestro editor Filippo. Filippo, Filippo, el italiani, turisti. el exchanger. Por favor, Andrei. Cerrar con una frase de Nicanor. Voy y vuelvo. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Nos vemos.